Bienvenidos a este espacio de formación y capacitación de ARL Positiva. Muy buenos días a todos. Continuando con nuestro plan de formación y capacitación para el COPAS. En la vigencia del mes de agosto de 2021 les damos la bienvenida a todos ustedes a este nuevo espacio de formación y capacitación de ARL Positiva. En nombre de la ARL y de nuestro proveedor aliado Grupo Individual, les damos la bienvenida y reiteramos nuestro agradecimiento por su disposición y acompañamiento en este día del mes de agosto de 2021. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de formación y capacitación. Continuando con nuestro plan de capacitaciones vigencia 2021 para el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, damos continuidad a nuestro espacio de formación y capacitación hoy en el tema de enfermedad laboral y nivel de riesgo. El objetivo de nuestra capacitación es hacer un recorderis sobre los conceptos básicos de enfermedad laboral, el nivel de riesgo al que se exponen y cómo los factores de riesgo pueden llevarnos a la enfermedad laboral, la presunción, causa, calificación de los mismos y la incidencia dentro de la vida laboral del trabajador en los niveles de la organización. Sean todos nuevamente bienvenidos. Su servidor, quien les habla, es Álvaro Javier Gómez Ramos. Soy especialista en sistemas integrados de gestión HSEQ, con licencia en salud ocupacional 0369 del 12 de septiembre de 2019, de profesión base ingeniero ambiental, tecnólogo en gestión ambiental y técnico en seguridad ocupacional. Para ARL positiva dentro de sus requisitos establecidos en el SIGEC, Sistema de Gestión de la Calidad, es muy importante que se conozca el perfil profesional de nuestros asesores, ya que esto garantiza que se posee la competencia, formación, experiencia e idoneidad al momento de realizar los acompañamientos en las capacitaciones. De igual manera, como lo hemos reiterado en otras capacitaciones, en formaciones y acompañamientos, como ARL hemos iniciado la campaña Vacúnate por la Vida. Vacúnate por la Vida es la iniciativa de la ARL positiva, la cual busca a través de información veraz, actualizada y soportada, brindar herramientas para el conocimiento en cuanto al Plan Nacional de Vacunación COVID 2021. Asimismo, la persuasión de los trabajadores quienes aún no se han vacunado. Recuerda que puedes consultar las fases de priorización, etapas y puntos de vacunación en el portal institucional del Gobierno Nacional y Presidencia de la República www.mivacuna.cispro.gov.co www.mivacuna.cispro.gov.co. Allí podrás encontrar con la información de tu cédula todo lo referente al Plan Nacional de Vacunación, asimismo como información actualizada y las fases de priorización en la cual te encuentras asignado. Puedes acceder desde tu computadora o teléfono móvil. Solamente con la información que se estará solicitando de manera personal. Recuerda que de igual manera podrás consultar a personas mayores, niños, niñas y adolescentes en el portal institucional. Dentro de los últimos hechos que se han presentado en relación con respecto a COVID y como parte de los requisitos establecidos con el Ministerio de Salud y Protección Social para ARL positiva, queremos recordarte la última información que se ha generado en el territorio nacional colombiano. La variante Delta ya ha sido registrada en dos de las ciudades del territorio colombiano, Cali y la ciudad de Bogotá, recordando que esta variante tiene un 75% más de probabilidad de contagio. Sin embargo, no la hace más letal.
Esta cepa se puede diseminar muy rápido, por ello es muy importante que se sigan aplicando los protocolos de bioseguridad establecidos como el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Asimismo, los biológicos de Janssen y Moderna han generado una mayor predilección en todo el territorio nacional, por lo cual están sufriendo escasez. Debido a su preferencia por este biológico, en especial la vacuna Janssen, la cual se compone de una monodosis, tomando en cuenta que esta monodosis ha registrado el mayor efecto secundario en las personas. La tendencia que se ha ido presentando en el territorio nacional es una tendencia a la baja en cuanto a los contagios y a la letalidad. El mes de julio y los primeros días del mes de agosto se ha presentado una tendencia a la baja de la letalidad de los contagios y la positividad. Sin embargo, esto no puede interpretarse como una flexibilización de las medidas y protocolos que tenemos establecidos, pues aún debemos seguirnos cuidando, mantener las estrictas medidas de bioseguridad y evitar el contagio con la variante Delta. De igual manera, se ha dado apertura a eventos masivos con públicos y aforos controlados en sitios de entretenimiento, actividades culturales, recreativas, deportivas y de otro índole, por lo cual el Ministerio de Salud ha sido enfático en afirmar que se deben seguir manteniendo los protocolos establecidos para evitar los contagios, asimismo los protocolos que debemos tener al llegar a nuestra casa. Recuerda entonces seguir utilizando tu tapabocas, seguir manteniendo el distanciamiento social y asimismo, recuerda lavar tus manos constantemente. Cada media hora debes hacer lavado de las manos independiente hayas tocado o no superficies. La responsabilidad y el cuidado está en manos de todos. Es importante que no bajes la guardia ni tu percepción del peligro disminuya. Asimismo, puede ser agente motivador para aquellos que aún no se han vacunado y que están esperando. Recuerda que hemos iniciado a nivel nacional la campaña Vacunatón. En municipios con menos de 100.000 habitantes hay unificación de las edades y criterios. Por lo tanto, no hay excusas. Es momento de cuidarte y de cuidar a los nuestros. Positiva ARL te cuida. Dando inicio a nuestra capacitación del día de hoy, recordamos inicialmente qué es una enfermedad laboral. La enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes de la actividad laboral o el medio en el cual el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Es decir, hace referencia a una enfermedad propia de una exposición en tiempo e intensidad por factores de riesgo inherentes propios de una actividad laboral, de la naturaleza o razón social de la organización o del medio en el cual el trabajador se ha visto obligado a desempeñar su labor. De allí que se tenga en cuenta que debe haber ciertos criterios para que pueda calificarse como enfermedad laboral, los cuales estaremos viendo más adelante. Esta definición se encuentra contenida en la Ley 1562 de 2012, la cual habla por primera vez de enfermedad laboral y accidente laboral, cambiando la palabra profesional por laboral. Una enfermedad laboral puede producir daños en la salud de los trabajadores de manera aguda o crónica. Asimismo, los accidentes de trabajo leves o mortales se encuentran dentro de los índices y estadísticas que debemos seguir
en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como parte del cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019. Recuerda que de igual manera poseemos enfermedades comunes y enfermedades laborales. Es muy importante que distingas la diferencia entre una y otra y se pueda establecer el origen y las verdaderas causas que dieron origen a este tipo de situación dentro de los ambientes de trabajo. Las enfermedades laborales están mucho más relacionadas con los riesgos higiénicos. Es de recordar que se poseen dos grandes grupos de riesgo: riesgos de seguridad, los cuales poseen 9, y riesgos higiénicos, los cuales hacen referencia a físico, químico, biológico, ergonómico o biomecánico y psicosocial. El riesgo físico: ruido, vibración, temperatura, iluminación, radiación, presión. Riesgo químico: polvos, partículas, humos, gases, neblinas, vapores, todos los estados de la materia. Riesgo biológico: virus, bacterias, parásitos, hongos, riquecias, fluidos humanos como sangre, semen, saliva y fluido vaginal. Ergonómico: posturas forzadas, movimientos repetitivos, movimientos forzados, sobre esfuerzo y exceso de carga. Y psicosocial: estrés de la tarea, realización de la labor, intensidad de la tarea, sobrecarga laboral y acoso laboral. Dentro de nuestros lugares de trabajo es importante distinguir cuáles son los aspectos en tiempo, intensidad y riesgo que poseemos. De allí que se tenga una medición y valoración del riesgo a través de la matriz de peligros o matriz IPVAR, identificación de peligros y valoración de los riesgos, la cual nos puede llevar a entender los factores de riesgo que pueden estar incidiendo o no en una posible enfermedad laboral para el trabajador. Entonces, es importante así conocer la concentración de los factores de riesgo que se están dando. Asimismo, como un tiempo de exposición, el cual previamente teórica y manera experimental ya ha sido definido, y en la mayoría de las literaturas podemos encontrar información relacionada, así como posibles investigaciones. Los agentes contaminantes que se pueden estar presentando en el lugar de trabajo, la relatividad de salud del trabajador, la cual puede poseer tendencia a cierto tipo de enfermedades por su organismo o predisposición genética. De igual manera, las características de cada trabajador, desde el análisis y aplicación de la batería de riesgo psicosocial, la cual nos ayuda a entender la personalidad de cada uno de los trabajadores como sus características y las condiciones que se establecen en los lugares de trabajo para dar a conocer cualquier tipo de eventualidad que se presente, así como niveles de riesgo y controles establecidos por la organización. Por ello, es importante que se entienda que el peligro puede generar una enfermedad u otros casos similares, y descartar la enfermedad de origen común que puede ser no laboral y adquirida en otro momento o lugar de la vida del trabajador. Se necesitará entonces un diagnóstico presuntivo, el cual nos indica una medición y valoración de los factores de riesgo, así como la identificación de los peligros, los riesgos y los controles establecidos, el monitoreo y los criterios de causalidad que pusieron dar origen a esta enfermedad, con un diagnóstico definitivo, el cual puede provenir del médico de la ARL que atiende para consultas laborales.
El listado de enfermedades profesionales podemos encontrarlo en el decreto 1477 del 5 de agosto de 2014, emitido por el Ministerio del Trabajo. En ella se hace en lista de las enfermedades profesionales, asimismo de su relación causa-efecto y cuáles enfermedades son identificadas por la comisión técnica, la cual dio origen e instrucciones para este decreto 1477 del 5 de agosto. Dentro de las enfermedades laborales catalogadas en la tabla del 1477, tenemos 6 grandes grupos, comenzando por las causadas por agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos, inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados de la piel y agentes no comprendidos en otros apartados, y finalmente las que nos pueden causar cáncer y otras enfermedades de alto costo, conocidas como enfermedades por agentes cancerígenos. La presunción de la enfermedad laboral, entonces, no es solo el hecho de que el trabajador padezca una sintomatología asociada, es llevar a cabo un proceso establecido, el cual conoceremos más adelante. Dicho proceso nos indica que la EPS, Entidad Promotora de Servicios de la Salud, será quien se encargue de hacer la primera valoración. Sin embargo, la entidad prestadora de servicios tendrá que ratificar cuando se trate de enfermedad laboral con los debidos soportes, puesto que estamos hablando de una presunción la cual no tenemos claridad en el momento si se está presentando en realidad dentro del trabajador. Esto nos tendrá que llevar entonces a la relación de causalidad en la enfermedad laboral, ya que si un trabajador padece una enfermedad y no se encuentra en la lista de enfermedades laborales, a través de el material probatorio del nexo causal se podría considerar como enfermedad laboral siempre y cuando cumpla con unos requisitos establecidos, como son los siguientes: la presencia de un factor de riesgo causal ocupacional en el sitio del trabajador, el sitio en el cual estuvo expuesto el trabajador en un tiempo y una intensidad, y una presencia de una enfermedad médica causada generalmente con dicho factor de riesgo, la cual es inherente al factor de riesgo o la realización de las labores que tiene cada uno de los trabajadores. Para que se pueda considerar enfermedad laboral, entonces es importante determinar por el gobierno cuáles están en la tabla de enfermedades laborales, recordando que si se prueba a través del nexo causal, se debe considerar enfermedad laboral. Debe existir un diagnóstico médico soportado con toda la evidencia sobre el caso que se está llevando. Asimismo, debe haber una relación causa-efecto donde exista la relación de riesgo y la enfermedad, la cual nos va a permitir determinar cuál es el nivel de riesgo que presenta la organización y la enfermedad. Y aunque haya pasado un tiempo suficiente de exposición, deben hacerse las medidas correspondientes para determinar que no se ha presentado ninguna eventualidad y o anomalía dentro del organismo que afecte posteriormente las funciones normales del trabajador. Si no existe un nexo causal entre una enfermedad y el trabajo, los exámenes ocupacionales deberán detectar y registrar los diagnósticos de la enfermedad en cuestión, ya que se puede, en algunos casos, probar que el nexo causal no tiene nada o no influye directamente sobre los trabajadores y asimismo sobre posibles padecimientos de enfermedad laboral. Para ello es muy importante que se soliciten las mediciones ambientales que demuestran que la exposición fue insuficiente para causar una enfermedad al trabajador. Estas mediciones ambientales
recuerda, podrán ser solicitadas a la ARL para su asesoría, apoyo y ejecución. La calificación del origen entonces vendrá relacionada con el proceso mediante el cual se determinan las causas iniciales que llevaron al accidente o a la enfermedad laboral. Hablamos de algo profesional cuando esto es por causa u ocasión del trabajo. Asimismo, se habla de un origen común cuando ocurren causas que no tienen nada que ver con la labor que el trabajador estaba desempeñando al nivel de los sucesos del evento. La calificación de las enfermedades laborales, como está establecido en el decreto 1295 de 1994, contenido hoy dentro del decreto 1072 de 2015 y la resolución del 13 de febrero de 2019, resolución de estándares mínimos, determina que la primera instancia deberá ser la institución prestadora de los servicios de la salud, entidad promotora, EPS, la cual tendrá que atender el afiliado a través de su servicio médico y del médico laboral que se encuentre registrado en la EPS. Posteriormente, será la remisión de la historia clínica a la empresa y si esta persona no se encuentra con ningún tipo de padecimiento, deberá informarse nuevamente por posible sintomatología de enfermedad común. En caso de encontrarse enfermedad laboral, ahora deberá hacerse la remisión de la historia clínica y los procedimientos a la ARL, para que en segunda instancia la ARL pueda ser quien califique el trabajador, ya que el médico de ARL puede entrar en contradicción con el personal médico de las IPS. Entonces es importante que cuando se hagan las dos valoraciones, tanto por EPS o ARL, y si aún persiste la discrepancia, tendrán que ser llevados a la Junta Integrada de Calificación a nivel regional. Posteriormente, si no se le da la solución correspondiente en la Junta de Calificación regional, pasará a la Junta Integrada de Calificación nacional. Para desistir el acuerdo seguirá el procedimiento previsto en las cuales las juntas de calificación de la invalidez será quien tomen la última palabra y determinen cuál va a ser el proceso a realizar por el trabajador. Recuerda que cuando se presentan estas controversias puede ser por exámenes tardíos o exámenes alterados. De ahí es muy importante que EPS y ARL puedan tener la historia clínica del trabajador. En caso de presentar nuevamente discrepancia, hacer la debida remisión a la Junta de Calificación de la Invalidez Nacional en la ciudad de Bogotá. Asimismo, la enfermedad común es pagada por la EPS y la enfermedad profesional, la ARL cubrirá el tratamiento, cirugías y rehabilitación que requiera el paciente. Los accidentes comunes son sufragados en sus gastos por la EPS y asimismo los de trabajo sufragados en su área por la ARL. La invalidez por el administradora de fondo de pensiones cuando es de origen común y la profesional por la ARL. Las juntas de calificación de la invalidez entonces son definidos como organismos de creación legal, autónomo y sin ánimo de lucro de carácter privado que no tienen personería jurídica. Sin embargo, sus decisiones son de carácter obligatorio. Es integrada por expertos médicos y personas del ámbito de la salud, las cuales analizan los casos que se están presentando y los posibles diagnósticos médicos que se han entregado. Asimismo, la Junta de Calificación de la Invalidez tiene como finalidad la evaluación técnico-científica del origen y el grado de pérdida de la capacidad laboral del trabajador, tomando en cuenta que si se pierde mayor del 50%, estamos hablando de invalidez.
asimismo de todas las personas que hacen parte del sistema general de seguridad social. Esta junta permitirá entonces determinar el grado de capacidad de la pérdida laboral y el origen de las enfermedades profesionales. Como ya se indicó, esta junta es de carácter privado, cumple funciones públicas, está determinada y el origen sin ánimo de lucro sin personería jurídica autónoma, administrativa, presupuestalmente. El proceso que se debe seguir debe ser la atención a la EPS, a la ARL, para determinar el origen. Y si aún se siguen presentando discrepancias entre EPS y ARL, la Junta entrará a mediar y dar un veredicto definitivo en un tiempo establecido. Asimismo, quienes quieran pertenecer a estas juntas deberán tener un reconocimiento y amplia trayectoria y experiencia y concursar de manera pública por los cargos que establece la Junta de Calificación de la Invalidez. Es importante que se cuente con la experiencia y la titulación correspondiente para vincularse a estas entidades de seguridad del Estado y asimismo tomar en cuenta que durante 3 años no se designa de manera continua más de 2 periodos a una persona dentro de la Junta. Cuando se debe realizar la investigación de las enfermedades laborales, es importante tener en cuenta la documentación. Por ello, es muy importante también recalcar la diferencia entre enfermedad laboral y accidente laboral, puesto que estos últimos poseen metodologías establecidas que nos ayudan mucho más a resolver todas las situaciones que se puedan estar presentando y realizar la investigación de manera mucho más rápida. Sin embargo, para la enfermedad laboral no se presentan metodologías establecidas para la investigación. Se debe recopilar la siguiente información para poder diligenciar el formato único de registro de enfermedades laborales de la ARL-FUREL. La historia clínica con las valoraciones médicas y complementarias, exámenes médicos y paramédicos que se le hayan hecho al trabajador, cargos laborales en los cuales ha estado, posibles análisis de puesto de trabajo, los cuales podemos solicitar a la ARL, los informes de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, el concepto técnico emitido por la ARL, los exámenes periódicos ocupacionales y las mediciones ambientales. Es muy importante que tengas en cuenta toda esta información a la hora de realizar la investigación de las enfermedades laborales. Por ello es muy importante conocer todas las fechas de estructuración en las cuales se ha ido generando el seguimiento al trabajador, ya que estas fechas nos podrán dar una luz, o al personal médico lo hace, en cuanto a la organización, al nivel de riesgo y el posible tiempo de exposición al cual se ve diariamente el trabajador y si en realidad pudo haberle causado una pérdida de la incapacidad o una reducción de las funciones vitales que realiza el trabajador. Como ya se indicó, la tabla de enfermedades laborales está contenida en el decreto 1477 de 2014. Esta tabla se encuentra en proceso de actualización, ya que muchas de las enfermedades que han salido de 2014 hasta la fecha, que cumple 7 años, no ha sido registrado. Por ello es muy importante también tener en cuenta las actualizaciones y conocer los mecanismos para disponer la calificación positiva de una enfermedad laboral. Por ello es importante que cuando se parezca enfermedad laboral se pueda determinar cuál es la capacidad laboral.
la cual hace referencia al conjunto de habilidades, destrezas y o actitudes potenciales de orden físico, mental y social que le permiten a un trabajador desempeñarse en su jornada habitual, mientras que una incapacidad temporal se entiende como aquella, según el cuadro de enfermedades o lesiones, la cual le impida al trabajador determinar su labor por un tiempo determinado. Las incapacidades permanentes parciales hablan de la pérdida de la capacidad laboral superior al 5% e inferior al 49%. Esto puede ser verificado en el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional. La invalidez, por su parte, considera como inválida a una persona por cualquier causa, cualquier origen no provocada intencionalmente y con una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral. Asimismo, esta información se encuentra contenida dentro del Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral. Es importante recalcar que en la enfermedad profesional no existe fuerza mayor, casos fortuitos ni culpa del trabajador, haciendo referencia a tres énfasis principales. Caso fortuito, hechos de la actividad humana empresarial o industrial. Estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada. No se puede considerar dentro de la enfermedad profesional. Fuerza mayor, hechos de la naturaleza o el lugar que dieron paso al origen de una enfermedad laboral. Tampoco se podría considerar. Y culpa grave de la víctima, pues aplicando cualquiera de los tres criterios, imprudencia, negligencia o impericia, lo cual significa que todo lo que sucede y los padecimientos que sobrevengan por causa directa determinada dentro del trabajador deben estar determinados en la tabla de enfermedades laborales o probar su nexo causalidad para que pueda ser integrada dentro de la tabla de enfermedades laborales que, pues, recordamos, no se ha hecho la debida actualización desde el último periodo. Tres de los situaciones o comportamientos que generalmente repercuten en el trabajador. Hablamos especialmente de la negligencia, imprudencia o impericia. En la negligencia es no tener el debido cuidado o dejar de hacer como se debe, descuidado, de manera que podemos estar exponiéndonos a un factor de riesgo. La imprudencia o culpa probada es el exceso de confianza que nos lleva a actuar sin precaución en ninguno de los estamentos a los cuales nos desarrollamos normalmente. Asimismo, la impericia es la falta de idoneidad, desconocimiento, falta de habilidad o destreza para la realización de una labor. Esta impericia se puede presentar mucho al momento de realizar los procesos de inducción y reinducción, cuando no especificamos al trabajador exactamente el nivel de riesgo, los cargos y las tareas que va a realizar dentro de la jornada. Por ello, es muy importante que a todos los trabajadores se les permita conocer de primera manera los procesos, procedimientos y controles establecidos dentro de la organización para poder determinar cuáles serán las formas de protegerse e incentivar el autocuidado en cada uno de los trabajadores. Para resumir, es muy importante recordar que la enfermedad laboral se presenta a través de un espacio de tiempo, factores e intensidad. Esto permitirá entonces que se tenga en cuenta que, dada la situación que estamos viviendo por la emergencia sanitaria por COVID-19, habrá nuevas enfermedades laborales las cuales deberán ser estudiadas, analizadas y comprendidas. Esto nos debe llevar a pensar en que una enfermedad laboral puede aparecer en cualquier momento y puede incluso costarnos la vida. Por ello es muy importante implementar estilos de vida saludable, así como una alimentación balanceada, la cual nos permita desarrollar nuestras labores de manera adecuada. La enfermedad laboral, asimismo,
ha sido una de las incidencias más grandes dentro de las empresas. Por lo tanto, los invitamos a que sigamos cuidándonos. En los momentos de la pandemia en que estamos más expuestos al virus, no podemos bajar la guardia, recordando que la enfermedad laboral, para el caso de los médicos, son quienes aplica únicamente como enfermedad laboral, médicos y personal de la primera línea de atención del COVID-19. Es importante de igual manera hacer el llamado al uso del tapabocas no por debajo de la nariz, no por debajo de la mejilla, sino a seguir utilizando nuestro tapabocas constantemente. Asimismo, a mantener el distanciamiento social y el lavado correcto de las manos. Es importante seguir manteniendo nuestros protocolos de bioseguridad y no bajar la guardia con respecto a la prevención, al cuidado y a la contención. Vacúnate por la vida. Recuerda, te quieres recordar que es importante vacunarse y es importante vacunar a los nuestros. Por los tuyos y por todos debemos seguirnos cuidando. A todos, muchas gracias por su atención en este espacio de formación y capacitación de ARL positiva y nos estaremos viendo en un próximo encuentro.